Teoría atómica de Dalton. Vamos a hacer un vídeo sobre una de las primeras teorías científicas para explicar el átomo. La idea de Dalton no fue nueva, ¿vale? De hecho, 2500 años antes, unos filósofos griegos, que eran, por ejemplo, Leucipo y Demócrito, ya hablaban de la existencia de unas partículas sólidas, minúsculas, las cuales creaban todo lo que se veía en la naturaleza. Se creaban todas las formas, todos los elementos que se veían estaban creados por unas partículas sólidas, indivisibles y diminutas que llamaron átomos. Eso quedó ahí y pasaron, pues eso, más de 2500 años hasta que Dalton dio una explicación científica. ¿Apoyado en qué? Apoyado en las leyes que regían en ese momento, las que se sabían, que eran las leyes ponderales o leyes de combinación. O sea, la teoría atómica de Dalton hoy en día sabemos que no es cierta, pero en aquel momento las leyes que se conocían sí que respetaban esa teoría. De hecho, se basaban en esa teoría. Al revés que los científicos griegos, Dalton sí que... Los filósofos griegos, Dalton era un científico, porque los filósofos griegos todo lo que hacían era utilizando la razón y la lógica. No hacían experimentos para confirmar las cosas, ¿vale? Dalton sí se apoyó en experimentos para intentar explicar su teoría atómica, ¿vale? Los postulados de la teoría de Dalton son 6, ¿vale? Vamos a comentarlos aquí. El primer postulado es que toda la materia está constituida por partículas indivisibles llamadas átomos, ¿no? La existencia de átomos. Pero esto ya lo decían los filósofos griegos. El segundo es que dos átomos del mismo elemento, tienen propiedades iguales. Por ejemplo, la masa. Eso es lógico también, ¿no? Los átomos de oxígeno, cada átomo de oxígeno es igual, ¿vale? El oxígeno siempre es igual, tiene la misma masa y las mismas propiedades que cualquier otro átomo de oxígeno. Y lógicamente, átomos diferentes, vamos a ponerlo así, que no son iguales, las propiedades tampoco son iguales. 3. Los átomos no pueden ser creados ni destruidos. 4. Los átomos de diferentes elementos se combinan unos con otros en unas proporciones definidas y simples. Esta es la ley de Proust, de las leyes ponderales, ¿vale? Se combinan en proporciones definidas, simples. ¿Esta qué ley es? ¿Vale? La ley de las proporciones simples. Son fijas estas proporciones. El quinto. Los átomos que se combinan y forman más de una combinación posible lo hacen también siempre en unas proporciones fijas. ¿Esta cuál es? Su ley, la ley de Dalton. Uno de los postulados de las leyes de combinación.
¿vale? Cuando se combinan A y B para formar más de un compuesto, más de una combinación, qué sé yo, el oxígeno y el azufre para formar los distintos óxidos de azufre. Lo hacen siempre también en una proporción, en proporciones definidas, que pueden ser expresadas con números sencillos. Esta es la ley de las proporciones múltiples de Dalton. Proporciones múltiples. Y la sexta. El átomo es la menor unidad de la materia que puede tomar parte en una reacción química, ¿vale? El átomo es la menor unidad que puede formar parte en una reacción química. Estos son los 6 postulados de la teoría atómica de Dalton. O sea, la materia está formada por átomos, que es la menor unidad posible, es indivisible, son indivisibles. Átomos del mismo elemento tienen las mismas propiedades, átomos de distintos elementos tienen diferentes propiedades. No podemos crear ni destruir átomos. Los átomos se combinan siempre en unas proporciones definidas, ¿vale? Que podemos expresar con números enteros. Ley de las proporciones simples. El quinto es la ley de las proporciones múltiples. Dos átomos se pueden combinar para formar más de una combinación, ¿vale? Estas combinaciones también podrán ser expresadas en forma de números simples, ¿vale? Esa es la ley de las proporciones simples. Normalmente uno de ellos permanece constante y la masa de uno de ellos es constante de A y B variando, pero siempre la podemos definir como proporciones simples expresadas con números enteros. Y la sexta es que el átomo es la unidad menor de masa, de materia, que puede tomar parte dentro de una reacción química, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto con los años pues han ido cayendo uno detrás de otro. En aquel momento era suficiente para explicar lo que se sabía y funcionaba bien, suficientemente bien, hasta que dejó de funcionar bien, hasta que empezamos a descubrir nuevas leyes, avanzamos y esto no era suficiente. Pero bueno, eso siempre pasa en todas las teorías. A Newton también le pasó, estuvo durante varios siglos siendo algo inamovible y hasta que llegó Einstein o la mecánica cuántica, que tuvimos que inventar, tuvimos que descubrir, postular otras teorías que explicaban sucesos que la mecánica newtoniana no explicaba. Vamos a hablar un poco sobre, bueno, los fallos, ¿vale?, que encontramos en la teoría atómica de Dalton, ¿vale? Lo voy a poner en rojo. Por ejemplo, la indivisibilidad de los átomos. Hoy en día, el primer postulado, sabemos que, bueno, que los átomos los podemos dividir en neutrones, protones, electrones y luego las partículas subatómicas que se conocen, quark, gluones, etc. O sea que es más divisible. 2. ¿Qué pasa? El segundo postulado no tiene en cuenta los isótopos, que aún no hemos dicho lo que son, pero que son átomos del mismo elemento, pero que tienen diferente masa. Su número de neutrones difiere. Por lo tanto, eso no es real.
Son cosas que no... Otro falla la teoría. Según Dalton, los átomos de diferentes elementos se combinan en un número simple, ¿no? En una proporción simple a partir de sus componentes, ¿no? A partir de sus distintos elementos, ¿no? Eso, por ejemplo, no es del todo cierto, ¿no? Hay compuestos, sobre todo compuestos orgánicos, en que eso no es tan evidente, ¿vale? A lo mejor en compuestos muy simples sí, pero hay compuestos orgánicos que eso, por ejemplo, no está tan claro. La teoría falla al explicar los alótropos, que tampoco sabemos las formas alotrópicas, que no hemos dicho lo que son, ¿vale? ¿Por qué? Porque las formas alotrópicas, por ejemplo, en el carbono, tiene alótropos, que son el carbón, el grafito o el diamante. Todo es carbono, pero sus propiedades son diferentes, ¿vale? Son muy diferentes. Solo están formados, esos elementos, esos compuestos, solo están formados por carbono. Son todos iguales, carbono. Lo que pasa es que su estructura es diferente y eso le confiere propiedades diferentes, ¿vale? Así que, bueno, estos son algunos de los casos en que pues la teoría por la que la teoría atómica de Dalton pues no es cierta, ¿vale? No es cierta y bueno, hemos ido descubriendo casos en que no funciona. Pero bueno, con todo esto, Dalton, los méritos de Dalton fueron enormes, enormes, porque postuló estos que eran suficientes, esta teoría en la que cabían las leyes que se conocían, se podían explicar las leyes que se conocían en ese momento, las leyes ponderales. Y bueno, como méritos que se le pueden atribuir a Dalton, pues son precisamente esos. Uno, que explica las leyes de la combinación. Por sí sola es capaz de explicar las leyes que se veían al combinar elementos en esa época. Contiene la ley de las proporciones simples y de las proporciones múltiples, ¿vale? O sea, que es consistente con lo que se veía. Y dos, pues que Dalton fue realmente la primera persona que se le reconoce la distinción entre partícula fundamental, la partícula fundamental como es el átomo, ahora sabemos que hay más, y compuesto, o sea, entre átomo, una partícula fundamental, y compuesto, ¿vale? Entre átomo y molécula, ¿vale? Distingue entre átomo y molécula. Esto no puede parecer mucho, pero imaginaros una época en que no existían ni los símbolos actuales de los elementos, no se sabía nada, ni las masas ni nada. Pues se le reconoce una gran labor científica y vamos, que ha sido uno de los personajes más determinantes en la historia de la ciencia, de la química en particular. Y bueno, ya como anécdota, Dalton tenía un problema de visión y es que era daltónico, de ahí viene el término daltónico, ¿vale? No distinguía bien el rojo del verde y él, como científico, tenía algunas ideas sobre lo que podía estar pasando, eran todas erróneas, pero bueno, el nombre de daltonismo viene precisamente de la enfermedad que sufría Dalton. De hecho, donó sus ojos
y creo, no sé exactamente dónde están, si en qué museo británico están, pero están ahí disecados los ojos de Dalton. No sé si es el Museo de Medicina o no lo sé. Están ahí disecados y bueno, como curiosidad es bastante chulo, porque de Dalton viene el daltonismo. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil, y en los siguientes vídeos pues vamos a intentar ya avanzar hasta Avogadro, ¿vale? Pondremos todo un poco en perspectiva e intentaremos explicar el número de Avogadro y bueno, cómo se calculó o por qué se calculó y lo que supuso el número de Avogadro, ¿vale? Y lógicamente haremos ejercicios, ¿vale? Con el número de Avogadro. Pues nada, un saludo y hasta el siguiente vídeo.